Hay una escena de un niño sentado a la mesa con un lápiz golpeando una hoja de papel de tamaño de cuadrícula. Se escucha una música que sale de una grabadora de doble cassette con una canción de una muchacha va cantando, va preguntando, mamá, mucha gente corre, algo así, no recuerdo bien la letra, pero es Marino con la gran tribulación. Para un niño de 9 años, esa canción claro que distrae, pero el niño está haciendo su tarea y lo que quiere es terminar de hacerla, logra terminarla y lo que hace es que camina al patio trasero y hay una escalera de madera, de esa madera que astilla las manos. Con mucho cuidado sube a la azotea. Lo primero que hace en la azotea es mirar al cielo y decir, buenas tardes, ¿cómo estás? Y después sentarse a la sombra de un tinaco de asbesto. Mientras voltea al cielo, le platica sus pensamientos, sus ideas, y luego piensa de qué tamaño calzará Dios para que el estrado de sus pies sea el cielo. Cada tarde, este muchacho tiene un encuentro con Dios. ¿Qué es lo que le generó esa pasión o inspiró a este niño a cada tarde hacer esto? Si esperas al final de la charla, vas a saber qué es lo que hace que este niño le inspire a tener una relación con Dios. Mi nombre es Alberto Beltrán, recibe un gran y fuerte abrazo desde la ciudad de Guadalajara. Vamos a platicar de historias que inspiran 66 libros y el storytelling. La mayoría de nosotros tenemos la oportunidad de tener una relación con Dios, de podernos comunicar a través de historias, de parábolas y claro, de la oración. Y tenemos esa comunicación con Dios por medio, como te dije, de parábolas escritas en la Biblia y por medio de la oración. Cada vez que leemos, cada vez que nosotros escuchamos alguna de estas historias, hay una necesidad de nosotros de ser mejores personas para nuestra familia y para las personas que nos rodean. Historias que nos inspiran a tomar mejores y sabias decisiones. ¿Cómo y de qué manera contamos la historia? Eso tiene mucho peso. Estoy seguro que cada vez que tú te sientas a la mesa, a tu escritorio y empiezas a escribir las notas de un mensaje, de una historia o el guión de tu charla, siempre está contigo la necesidad de que sea inspirada por Dios y que Dios te dé la sabiduría correcta para poder comunicar el mensaje de tal manera que puedas desafiar a las personas que te escuchan, que puedas inspirar a las personas que lo hacen y que nosotros podamos transmitir esa pasión en las historias y que las historias puedan tocar la vida de personas. Claro que sí podemos hacer o desarrollar historias que toquen el corazón de las personas. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, aprendiendo del mejor es lo correcto. Jesús es mi narrador favorito. Vamos a la Biblia, Marcos 4:1. Dice, una vez más, Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, luego se sentó en la barca mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábolas. El mejor exponente de las historias es Jesús. Jesús nos da el ejemplo de cómo contar historias. Solo que a veces tenemos una barrera de temor que nosotros colocamos, barreras que nos impiden contarlas. Pero Dios comienza con nosotros una charla eterna por medio de una narrativa llena de detalles. La Biblia, un manojo de historias y de parábolas que pueden cambiar el futuro de quienes escuchan o de quienes responden a estas historias. Hay 3 complementos que percibo cada vez que escucho una historia narrada por Jesús. Complementos que bien podemos implementar en cada una de las historias que nosotros damos, o parábolas, o mensajes, o charlas. Estos tres complementos los podemos incluir en el mensaje. Y te voy a dar estos 3 complementos. El tercero es la empatía. La empatía.
Es muy importante ser empático con las personas. ¿De qué manera podemos generar empatía con las personas? Bueno, hay que dar o contar datos. ¿Datos? ¿Cómo datos? Bueno, como el tiempo, las distancias, el clima o la situación política de la historia que estás narrando. Estos datos, ¿qué es lo que generan? Los datos hacen que tu mente trabaje de tal manera que tenga una empatía con la cotidianidad de la persona que está escuchando. Cuando escuchas metros, pesos, distancias, clima, lo que hace tu cerebro es que te hace una empatía con tu diario vivir. También lo que tenemos que implementar en la empatía son los detalles. Por ejemplo, colores, olores, sabores, texturas. Los detalles hacen que tus sentidos se adhieran a la historia que estás contando. Todo eso va a tu mente y a tu corazón al momento que escuchas una historia. También tienes que dar los detalles de las emociones. Por ejemplo, alegría, mucha alegría, gozo, o tristeza, o enojo, o burla. Las emociones lo que hacen es que generan una empatía con las emociones de las personas que están escuchando. Y esas emociones que a veces no son ni capaces o no somos capaces ni de contárselo a cualquier persona. Eso hace que te metas a la historia. La empatía es la tercera y es un complemento muy importante cada vez que nosotros narramos historias. Mira, te platico que hace meses atrás estaba preparando una predicación porque unos chicos de la iglesia se iban a casar. Y como todos nosotros, estaba estudiando, como todos nosotros ya hemos escuchado muchas veces, estaba estudiando el primer milagro de Jesús. X y N cantidad de veces lo he hecho. Pero mientras leía las citas bíblicas en diferentes versiones, un detalle me llevó a detenerme, y el detalle de cómo eran las vasijas. Así es que lo que hice es que me puse a investigar rápidamente, investigar cómo eran las vasijas, por qué las vasijas se dice que eran de piedra, cuánto pesaban las vasijas. Y ese detalle me llevó, ¿cómo llenaron las vasijas? Si las llenaron, ¿de qué manera? Había un pozo cerca, tuvieron que caminar una distancia grande. ¿Cómo le hicieron para poder llenar más de 500 litros en 6 vasijas? En ese momento pude escuchar la voz del Espíritu Santo hablando a mi vida. Cuando estaba yo escribiendo las notas de la prédica, me encontraba triste, cansado, desanimado, por situaciones de trabajo, situaciones del ministerio. Pero lo que ocurrió con ese detalle es que pude escuchar la voz del Espíritu Santo diciéndome: tus vasijas aún no han sido llenas. La obediencia genera milagros, pero la obediencia necesita de esfuerzo. Tienes que continuar llevando el agua a la vasija, llevando hasta que estén llenas y puedas cumplir el propósito de la temporada en la que estaba pasando. Dios me habló, Dios me exhortó. ¿Y cuál fue la herramienta que Dios utilizó en este mensaje? Un detalle en la historia: las vasijas. Todos somos un manojo de narrativas, de historias, de relatos permanentes. Somos personas que nadamos inmersos en nuestras historias. La empatía genera conexiones con las personas y con sus temporadas. Empatía. Número 2, la pasión. Conecta emocionalmente con el tema. No podemos compartir una historia sin pasión. Antes tenemos que apropiarnos de ella, abrazarla. Y la pasión y el denuedo no se pueden esconder. Haz tal esfuerzo cuando compartas una historia, tal esfuerzo en comunicar, que esto requiera de pasión. Puedes usar tu tono de voz, puedes usar tus manos, puedes usar palabras claves o puedes usar gestos. La pasión se tiene que ver, se tiene que escuchar. Y la primera, tercera, empatía; segunda, pasión; y la primera, escucha la voz del cielo. Una historia que inspira, una historia que te anima,
debe saber guardar silencio para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Por ejemplo, la palabra de sabiduría es un mensaje que te trae ánimo para caminar en tu vida tomando decisiones correctas. Escuchar la voz del Espíritu Santo muchas veces ocurre mientras buscas la empatía y buscas la pasión en tu mensaje y la manera en que comunicas la historia. En ese momento la voz del Espíritu Santo te puede dar palabra de sabiduría o te puede indicar cuáles son los detalles que las personas necesitan escuchar. En resumen conjuga lo cotidiano con lo extraordinario. Tercera, empatía. Segunda, pasión y denuedo. Primera, escucha la voz del cielo. La semana pasada, mientras sostenía una conversación, es una conversación extraña, con una variación de ritmo de comunicación, yo estaba lleno de energía y pensando en mi día, qué es lo que iba a hacer, los correos que tenía que enviar. Y por otro lado, escuchaba a mi compañero como cansado, con otro ritmo de ánimo. Y bueno, en mi celular eran las 11 de la mañana y me imagino en su celular en las 5 de la tarde porque estaba en España. Yo mientras comenzaba mi día, él estaba terminando su jornada. Justo cuando cuelgo la llamada, que duró más o menos como una hora, me di cuenta que mientras hablaba mi mano y mi bolígrafo estaban dibujando un árbol. Un árbol. Un árbol es lo que yo dibujo cada vez que tengo una charla vía telefónica, cada vez que pienso, cada vez que me trato de concentrar, cada vez que medito o a veces cada vez que dejo que mis reflexiones random vaguen por alguna idea. Y un árbol grande, un árbol sencillo, un árbol a veces lleno de detalles, pero siempre por lo general dibujo un árbol. Cuando comencé esta charla, escuchaste la historia de un niño que lo que más le gustaba hacer era pasar tiempo con Dios. Aún cuando algunos años más adelante lo dejó de hacer. Pero hoy nuevamente, hablar con Dios es su lugar de refugio. Ahora te puedes preguntar, ¿qué conexión tiene el árbol con la historia, con la charla del niño con la cual abrimos este tiempo? El árbol es la raíz de que el niño buscara cada tarde subir a la azotea de su casa a platicar con Dios. Ese niño soy yo. Un domingo a las 10 de la mañana, bien recuerdo, en la escuela dominical, escuché una historia de un hombre que trepó y que subió a un gran árbol para ver y encontrarse con Jesús. La historia estuvo llena de detalles y fue contada con mucha pasión. Tantos detalles y tanta pasión que me inspiraron a buscar a Dios cada tarde. Y en esa azotea conocí a mi mejor amigo. Después de varios años, sigo pensando y sigo dibujando el árbol. Mi necesidad por buscar a Dios es latente. Esta historia está narrada en Lucas 9, del 1 al 10. Tenemos en nuestras manos historias con mucho poder. En Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Por favor, cada vez que comiences o que compartas, que comiences a escribir tus notas o que compartas una historia, hazlo con empatía. Hazlo con pasión y escucha la voz del Espíritu Santo mientras la preparas y mientras la comunicas.
Gracias a Dios por la historia de Zaqueo. Gracias a Dios por la maestra, por su empatía, por su pasión y porque justo en ese año yo necesitaba escuchar esta historia, porque ella escuchó la voz del Espíritu Santo. Gracias por la escuela dominical. Ahora ya no subo a la azotea. Ya no sé si puedo hacerlo, pero ya no subo a la azotea. Pero mi coche, mi habitación, mis largas caminatas es mi sicómoro favorito. Historias que generan empatía. Historias narradas con pasión. Y la voz del cielo siendo escuchada por quien comparte la historia. Que estos minutos solamente siembren en tu corazón que la empatía, la pasión y el denuedo y la dirección del Espíritu Santo son necesarias para desarrollar historias que cambien el futuro de alguien. Las historias son para compartir. Comparte las historias con empatía, con pasión y con la dirección del Espíritu Santo. Gracias.